KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 7 de febrero, un fin de semana, bueno, una semana pues, que termina con el tema del coronavirus. Y ahora, si nos gusta el chocolate a 2 tazas, dicen los demócratas que llevarán a cabo un recuento de votos en Iowa, después del caucus, y bueno, poner algo tan abstracto a modo electrónico, bueno, provocó este desastre. Día también que en España pues se está criticando la visita del presidente de la Generalitat de Cataluña al Palacio de la Moncloa, recibido como un presidente de un país extranjero. Y pues la derecha española acusa a Pedro Sánchez de blanquear, lo que por ejemplo lo titula hoy el diario ABC, de blanquear el independentismo catalán con una posible amnistía a aquellos que están presos por sedición y por el proceso que hubo en Cataluña el año pasado. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia radial y televisiva. Fernando, usted sabe que hoy es viernes. Hoy es viernes, al fin. Hoy es un día de esas que usted comienza a decir, ¿qué voy a hacer? O, en vez de decir eso, usted dice, ¿qué voy a tomar? Agua, chocolate. No, nada. Tiene que ser un vinito. De vinito para arriba. Vinito para arriba. De vinito para arriba. Le cuento. De 11 grados hacia adelante. Si usted no se levantó temprano hoy, se perdió el espectáculo de esta mañana. Noemí vino aquí con la cara así encendida. Noemí, nuestra compañera. Nuestra productora. Nuestra productora, la que manda. Y la que dice, ¿viste la hermosa luna? Y ella me la describe así. Una luna amarilla que se fue tornando rosada. Y de verdad que era un espectáculo lo que usted veía cuando esa luna se reflejaba sobre el Cerro Ancón. Oh. Usted no tiene idea de lo maravilloso que es contemplar la naturaleza. Esos son momentos que no cuestan nada. Exacto. Pero son momentos que llenan su alma. La luna parecía como una figura erótica. ¿Ah? Opa. Siendo un viernes. Así es. Hombre, invite a su compañera, a su esposa. Tómese un vinito, piense. El gran país que tenemos. Hombre. El gran país que tenemos. Y además que la vida, como hay un librito que se llama así, La brevedad de la vida de Séneca. Se da cuenta que usted nada más que viví en el mejor de los tiempos 80 años. Piense cuántos millones tiene la tierra de ahí. O sea que usted vive una fracción del tiempo. No pierda el tiempo en pendejadas. Sí. Es lo que quiero decir. Y no deje que le roben la calma. Además, viva la vida. Algunas cosas que están pasando en el mundo y se lo ponemos de una vez en perspectiva. Oiga, ¿qué le pareció la reacción del presidente de los Estados Unidos cuando fue absuelto? Trump es Trump, ¿no? No, sale con el periódico de Washington Post. Washington Post. Absuelto, Absuelto. Guilty. Acti. ¿Se acuerda que? Y dice, se ríe, ¿no? Y lo presenta. Y ha mandado un ataque entre euforia y sed de venganza. Mantiene a los Estados Unidos, pero lo que quiere decir para mí que el indictment, el impeachment, perdón, ¿qué indictment? ¿Dónde se caía? El impeachment, o el llamado a juicio político, lo afectó. Y le han mandado a sacar todo el regime chapa al señor Mitt Romney, que es republicano. Sí. Bueno, eso está pasando allá. La cara del señor Trump. Lo decía todo. Lo decía todo. Ahora, hay gente que le da a esto que pasó ya. Bueno, aquí ya la banda presidencial del presidente Trump. Bueno, a los Estados Unidos. Que va a ser una cosa de. Pueden pasar muchas cosas. ¿Usted se recuerda cuando la elección del presidente Carter? A pesar de todo lo que pasó con Carter, a pesar de habernos firmado el tratado del Canal de Panamá, que fue un precio altísimo que pagaron senadores que no fueron reelectos más. Yo creo que más que nada también no olvidemos que Carter pierde por la crisis la crisis económica que estaba viviendo. Pero la campaña fue dura. Fue muy dura. No fue que ganó Reagan, salió. No, Reagan ganó aplastantemente. Pero fue y dura. Se religió fue todavía dura. peor. Fue dura para Reagan ganarla, no fue tan fácil. Pero Reagan tenía una capacidad de comunicación muy natural en él. De manera que cuando usted hable de estos mundos ahora modernos, no tome, estos son elementos a considerar, pero dentro de unos meses estaremos hablando de otras cosas que están pasando por ahí. Bien, le cuento sobre el coronavirus. El hombre que alertó sobre el coronavirus, el doctor oftalmólogo Li Wenliang, murió. No, bueno,
Lo que ha dicho las autoridades chinas es que está muy grave. No, ya murió. Ya murió. Ya está confirmado la muerte. Win-Liang. El último cable que yo leí, que estaba muerto. Este hombre que pasó de ser villano para después ser héroe, porque fue que alertó. Él era oftalmólogo y él fue el que reportó los primeros 7 casos de un mercado que había visto y que dijo que estaban infectados por un nuevo virus. Y fue inmediatamente, en las informaciones que yo tengo, Sí, ya. hoy ya las agencias chinas confirmaron la muerte de este doctor. Aquí está. Y que las redes chinas se deshacen en tributos hacia el doctor fallecido. Y China bloquea. Están usando el Weibo, que es el Twitter de ellos, chino, para Bien. rendirle homenaje a este doctor. Este es, digamos, una cosa relevante hoy, porque además los números de infectación siguen subiendo, como es. Bueno, ya van más de... ayer parece que 3.100 nuevos casos. Ya hay 637 fallecidos. Pero la tasa, que es la que nos interesa, sigue hoy. 31.211. Sí, está hoy un poquito por debajo del 2%. O sea, es una tasa de mortalidad relativamente baja. Hay 4.821 graves. Bueno, de lo grave a que se mueran hay un paso. Pero la mayoría de la gente que está grave son gente con afectaciones anteriores, con Tienen suprimidos inmunológicos, con problemas cardiovasculares o problemas pulmonares de fumar, etcétera. La alerta sigue global y la alerta también sigue para Panamá. Solo quiero llamar la atención a algo y quiero llamársela al presidente de la República. Cuando uno da una alerta de esta naturaleza, ¿okay? Uno tiene que cumplir ciertos protocolos. Yo creo que el presidente fue y tenía el derecho de ir a ver a los muchachos. Y yo creo que estos muchachos debemos haberlo tratado mejor, para que estemos claros en eso. Pero creo que el presidente, cuando uno da esa alerta, uno no puede menospreciar las medidas de bioseguridad para él y para la comunidad. Él nunca debió presentarse con ellos si no usaba una mascarilla. Si no usaba la mascarilla. Y la ministra de Salud no debió permitir que eso pasara. Se lo digo de verdad. Nosotros no podemos estar aquí en una campaña seria sobre el control, sobre todo y particularmente de enfermedades de estas, cuyo proceso está en desarrollo y con alertas y con protocolos que hay que seguir. De los 31.000 personas infectadas, 19.665 están en Wuhan. Ahí fue donde salió. De ahí fue donde salió. El primer caso se dio el 8 de diciembre. Y fue cuando el primer paciente presentó los primeros síntomas. Y usted, mire ese mapa que usted está presentando, que yo estoy viendo aquí. Ese mapa de infectología le está diciendo a usted por qué los médicos chinos cercaron Wuhan. Sí. Porque ahí está el núcleo del problema. Ahí es la zona cero. Y han logrado aislarlo porque en el resto los casos se van disminuyendo. Se ha expandido. Mira que a pesar de que estamos hablando del área más poblada del mundo, fuera de Wuhan, los demás, bueno, hay 3 casos en la India, 1 en Sri Lanka, 2 en Malasia, 28 en Singapur, 25 en Tailandia, 1 en Camboya, 10 en Vietnam, 2 en las Filipinas, de los cuales 1 falleció, 13 en Taiwán, 45 en Japón, 23 en Corea del Sur. En nuestra América, el país que tiene más es Estados Unidos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es el que más tráfico 5 en tiene. Canadá, 2 en Estados Unidos, 2 en Rusia, 1 en Finlandia, 1 en Suecia, 2 en Alemania. No hay ni un reporte en el resto de los países 1 en Bélgica. Ni en el Caribe. No, mira, el mapa sale ni África ni América Latina. Ahí está el mapa. Pues está en blanco totalmente. Por eso, 14 en Australia, 1 en España, 6 en Francia y 2 en el Reino Unido. Y mi teoría es que debemos mantener a América Latina así. Entonces debemos tomar todas De las los medidas. 31.000 casos, Yo entiendo 28.129 son en China. Sí, yo entiendo el mensaje que quería llegar el presidente, que no hay riesgo. El problema es que en el control de las enfermedades uno no se toma riesgos o trata de reducirlo cuando delta X se aproxime a 0, al mínimo posible. Entonces uno tiene que mirar las cosas con seriedad. Yo dije aquí que yo vi a médicos del Ministerio de Salud con una mascarilla ahí que no es la que debe tener en las áreas de exposición. No es un problema de valentía, Sí. es un problema de alerta. Nosotros tenemos que estar en alerta epidemiológica, no solamente por este virus nuevo, sino por los virus que ya están aquí, que son letales, hombre. Nosotros tuvimos el año pasado,
por el virus de la influenza, más de 35 muertos. Y a pesar de ello, la gente se vacunó cuando comenzamos a divulgar la cantidad de muertos. Pero las vacunas estaban y nadie iba a vacunar. Nosotros tenemos que educar, señor presidente. Y yo le sugiero, entiendo su decisión política, no comparto la decisión desde el punto de vista del control epidemiológico. Punto. Oye, para darles una idea, el coronavirus en un mes y algunos días ha contagiado a 28.129 personas, del 8 de diciembre al 6 de febrero. El SARS en 3 meses contagió a 8.096 y el MERS, que es el otro tipo de coronavirus, tuvo 108 casos en un año. Esa es la gran diferencia, que este virus es menos letal, pero se difunde más rápidamente. Ese es lo que se subestimó en el principio, la velocidad de expansión del virus. Pero el virus no tiene, no es que no debemos preocuparnos, al contrario, yo estoy señalando que no debemos preocupar. Lo que debemos entender que hoy la comunidad mundial está alerta frente a esto. Toda esta información que usted está sacando allí, antes no la teníamos. Claro. Tenemos que aprovecharnos de esa información para educar a nuestro pueblo, sin ninguna rajadura en el proceso de esa educación. Sí. Bien. Recuerde que Panamá es uno de los países con más experiencia en el control epidemiológico desde el principio del siglo XX, cuando los Estados Unidos entendió que para hacer el canal tenía que eliminar el mosquito. Esa era la primera lucha. ¿Usted recuerda que Panamá, el inspector de salud pública, era una de las figuras más poderosas? Sí. Cuando aquí. Y las larvas. Bien. Bueno, ahora le cuento la guerra diplomática. Yo les conté que el canciller ruso viajaba de Cuba a México. Bueno, ya está en México, Sergey Lavrov. Pero, mire lo que pasa. Ayer, Mike Cossack, su secretario interino de Estados Unidos, del Departamento de Estados Unidos para América Latina, Mike Cossack, un gran amigo de Panamá y nuestro, viajó a México antes que llegara Lavrov. En otras palabras, fue sin duda alguna, no tengo ninguna información de nada, sino simplemente asumo, fue a decirle los puntos de vista de los Estados Unidos con respecto al manejo estratégico de los Estados Unidos con China. Porque acuérdense que México es frontera con los Estados Unidos, acaba de firmarle un tratado comercial. Entonces México tiene que manejarse con inteligencia y recibió a Lavrov. Eso ya es un paso importante en la diplomacia mexicana. No te olvides que durante mucho tiempo México fue el único país que tuvo relaciones en América Latina con la Unión Soviética. Lo que quiero decir con esto y destacarle es que los Estados Unidos están muy pendientes de lo que está pasando con China y América Latina, porque los Estados Unidos perdió espacios en América Latina. Está preocupado en Afganistán, está preocupado en Siria, está preocupado, ya se olvidó de América Latina. Y cuando Trump lanzó su campaña, la lanzó precisamente diciendo que esas guerras que no le producían nada a los Estados Unidos, sino gastos, él la iba a parar. Por eso que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido renuente a mandar tropas. Él no es de esos. No. Él es de lo que, ¿cuánto cuesta eso para hacer esto? Y él se opuso en su campaña. Entonces, se ha preocupado por América Latina, primero por el muro. Es que los Estados Unidos no tiene años que no tiene política hacia América Latina. La última política de Estados Unidos hacia América Latina nació cuando la Revolución Cubana y la Alianza para el Progreso. ¿Se acuerda de aquello? Que fue una campaña que montaron los Estados Unidos. Bien, en esta guerra diplomática aparece Mike Cossack, se va, viene Lavrov, y ahora el canciller va hacia Venezuela, pero en Venezuela ya el presidente Trump recibió allá en el Congreso de los Estados Unidos a Guaidó. Eso es lo que llamamos la guerra diplomática. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El mundo de ahora es instantáneo. Sí. No es como antes, que tomaba 20 días en barco. No, esto es por tuit. Es lo que nos informamos. Bien. Oye, los que van a misa el domingo por razones de salud, la Arquidiócesis de Panamá suspende el saludo en la misa. Buena medida. Una buena medida. Por eso queremos ser serios en eso. Bien. Usted vio, si no lo vio, les recomiendo que lo vea, las declaraciones de la ex senadora Aida Merlano. Esta es una ex senadora colombiana que fue detenida en Venezuela y que está llevada a proceso en Venezuela. Pero ayer me di cuenta que ella tiene un entendimiento con el gobierno de Maduro, sin duda alguna, porque la apareció en una audiencia pública televisada
en donde ella hacía fuertes declaraciones contra el gobierno del presidente Duque y contra el sistema político. Y ella dice algo cuya veracidad no estoy diciendo que sea así, sino simplemente mire lo que dijo ella. A mí me hicieron un plan para escaparme de la cárcel. Y ellos me sacaron de la cárcel y me llevaron a Valledupar, dice ella. En Valledupar me metieron en una hacienda y me tenían para matarme. Ella se escapó de ahí, dice ella, y se vino hacia Venezuela. Y le pide a Venezuela que le ayude con la Comisión Internacional de Derechos Humanos a enfrentar lo que ella llama la persecución del gobierno de Colombia. ¿Qué es lo que le quiero plantear con esto? La confrontación entre Venezuela y Colombia está creciendo. Nosotros en Panamá debemos prestarle atención a esa confrontación, porque eso no va a parar en nada bueno. Y cualquiera que sea la confrontación entre países latinoamericanos, particularmente un país a la cual nosotros somos frontera y un país donde nosotros tenemos intereses económicos, que es Venezuela, nosotros tenemos que tener los ojos puestos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, eso es la decisión del gobierno. No solo le pongo un autodicho que se incrementa la confrontación. La recepción del presidente Strong a Guaidó motiva a la oposición de Guaidó en Venezuela. También motiva al gobierno de Venezuela a endurecer sus posiciones. Y la respuesta es esta que yo vi anoche. Vea cómo está jugándose el ajedrez del mundo. Entonces aquí nos plantea este problema fundamental. Los continentes que están en reparto, para ponérselo de una forma cruda, el continente africano y el continente de América, nuestra América hispana y insular. Y en este nuevo reparto del mundo, tanto Rusia como China han entrado a África con fuerza. Rusia incluso con bases en Etiopía y China con la ruta que ha comunicado y con inversiones fuertes. Del Índico al Atlántico. Haciendo un canal seco. Haciendo un canal seco para conectar esos países para mantener materia prima y tener otra forma de comunicación marítima. Y por eso le interesa a Panamá, porque Panamá es una ruta importante para el comercio de ellos. Y entonces, Rusia, manteniendo el norte de África, que es parte de su influencia importante, por eso que Rusia abastece a China con gas, abastece a Turquía y logra acceso al Mediterráneo. Y en esa área a Rusia le interesa el norte de África. Y a China le interesa el resto de África para materia prima. Entonces, en esta situación, América Latina es el mercado. Y es también el mercado de materia prima. Pero es el mercado de producción de alimentos. Recuerde que entre más China levanta pobres a niveles de consumo, más comida necesita. China no tiene suficiente territorio para producir comida. Lo tiene África y lo tiene América Latina. Y China es un gran comprador de soya, de maíz, es un gran comprador de trigo, de materia prima y de productos del agro. Entonces, esta situación global es la que nos debe llevar a nosotros a entender la necesidad de mirar con gran atención lo que pasa en nuestra ruta marítima, porque ella es, digamos, la que nos coloca en la geopolítica global. Y ella nos puede ayudar a salir del modelo que tenemos o nos puede hundir más en un modelo cada vez más dispar. Y lo que nosotros debemos tender es a la necesidad de que nuestra economía sea más integracionista, más equitativa, en donde la riqueza se distribuya de otra forma. Y para hacerlo tenemos que no solamente desarrollar la zona de tránsito, sino otras zonas. Y es allí donde nosotros tenemos que jugar con ese poder e interesar a todos estos países, ¿no? Así, a invertir en áreas donde a nosotros nos interesa. ¿Cuáles áreas a nosotros nos interesa? Boca del Toro, Veraguas. Nosotros tenemos que conectar internamente al país, que no está conectado. Entonces, este mundo, ¿no? Este mundo le abre una opción a Panamá si nosotros entendemos el papel de lo que está ocurriendo. Fíjese las cosas que están pasando. En este momento en el mundo, producto de la guerra comercial, nunca se olvide que todo esto, incluso del coronavirus, toda esta exposición, tiene parte del componente de guerra comercial. Tiene parte del componente de salud. Pero el crecimiento global durante los próximos meses
va a tener una desaceleración que ya estamos sintiendo nosotros con más fuerza aquí en Panamá. Porque nosotros dependemos del comercio internacional. Pero lo importante de esto es que resuelto el coronavirus y todo esto vino a disminuir el efecto que tenía la aprobación de la fase A entre los Estados Unidos y China. China ha dejado de comprar las cantidades de materia prima que tenía prevista por los Estados Unidos, que una parte pasaba por el canal de Panamá. Entonces, esto se va a resolver en los próximos 3 meses. Entonces, nosotros debemos preparar nuestra política exterior para entender en el juego en donde estamos. O sea, cuando hablo del juego, me refiero al juego geoestratégico. Hay gente que no le gusta que uno use la palabra juego, pero así que eso se explica. Esto es un juego de ajedrez de alto nivel. Uno de los grandes mentes estratégicas del mundo en estrategia diplomática era Henry Kissinger. Pero la diplomacia mundial está basada sobre filósofos del siglo XX y XX, que fueron los que diseñaron, que controlan los mares y quien controla el desarrollo del centro de África, controla el mundo. Bueno, nosotros somos parte de los mares. Nosotros somos uno de los estrechos que une 2 grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico. Busque cuántos países tienen esa capacidad de unir 2 mares. 2 mares. Y eso nos coloca en una situación privilegiada, pero también peligrosa. Y termino en 2 puntos. En 2 países en nuestro continente. Fíjense lo que está pasando en Francia. A pesar de todo lo que se había acordado, los sindicatos franceses todavía siguen una protesta dura contra las reformas al aumento de las pensiones. A las reformas a las pensiones que Macron está impulsando. Y en Bolivia, el expresidente Morales denuncia lo que está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo en Bolivia en este momento? Todos los candidatos del MAS los quieren llevar presos. Están utilizando la justicia. Ya la ONU le ha tratado, va a enviar una misión a Bolivia, porque están queriendo ganar las elecciones vía el lawfare. Nosotros vivimos eso aquí en Panamá. Sí. Ustedes saben de lo que estamos hablando. Las democracias no se resuelven así. Las democracias se resuelven con más democracia. Si usted quiere derrotar a Evo Morales, entonces dejar. 8 candidatos. Así como están, pierden con el MAS y con el movimiento indígena. Recuerda además que Bolivia es un país mayoritariamente indígena. Y quienes marginaron a los indígenas fueron ustedes. Sí. Así que así está el mundo, así está nuestra situación. Y lo que exige este mundo, sin hablar de todo lo que está pasando en Asia, le cuento que allá en Japón hay un crucero con 6.000 personas. Con 41 infectados. No, ya van 61. Porque es una cárcel. Sí. Y ahí no hay forma. No pueden bajar, pero ahí están confinados. Hay una película. Esto revela unas películas. Epidemia. Hay varias películas que refieren un crucero que se ha tomado por unos terroristas y que meten un virus. Bueno, este crucero con 6.000 personas ya lleva 1% de la población con coronavirus. Con coronavirus. Todavía no ha muerto nadie allí, pero no puede bajar. Fíjese dónde estamos cuando llevamos la alerta a la alarma innecesaria. Y nosotros le estamos dando una voz de alerta, no de alarma. Y las alertas se tienen que cumplir en estricto procedimiento sanitario. Y solo las autoridades panameñas tienen la capacidad de hacer cumplir, pero tienen que hacerla cumplir no mandándonos, sino haciendo con el ejemplo lo que deben hacer. Así a la vuelta vamos a hablar de Panamá, estará con nosotros. No, me acaba de decir que no puede venir, que amaneció pues con gripe y prefiere quedarse en su casa, así que... Ok, le vamos a hablar de todos estos temas, vamos a hablar de este tema del cuarto puente y todas las decisiones, y vi los puntos de vista del ministro. Vamos a hablar sobre todo eso, a la vuelta. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de... La ministra. De la ministra de Gobierno, el nuevo nombramiento de Sheila Grajales y la crítica que se le hace en redes. Vamos a hablar también, José, de esa perspectiva negativa que nos da Fitch a la deuda panameña, la deuda soberana panameña, que yo creo que es algo que debemos prestarle mucha atención. Hay un video de la ministra Sheila Grajales que pusieron por ahí bailando en los carnavales. Sí. Y yo cuando la vi a ella bailando ahí, yo he ido a los carnavales y he hecho eso y más. Y más. A mí es una bobería, me parece que por una muchacha que está bailando y están los carnavales disfrutando. Y una panameña. Si usted me va a poner a mí en cada video de todas las cosas que yo hago, usted me ve por ahí paseando mi perro, bueno, me veo en otra forma. Sí. Pues, si yo voy a una fiesta,
A mí me agradó cómo ella disfrutamos los carnavales, me agradó. Sí. Ahora hablamos de la nueva ministra de Gobierno. Así es. Que ya está en la salsa. Sheila.